Pues ¿dónde estamos? Estamos aquí en Playa Fundadores. ¿Quién lo diría? Con este color de agua. Precioso el agua. Un azul bonito, ¿no? Lo que sí que además me quito las gafas porque a veces las gafas lo ponen de un color más llamativo, ¿no? Pues ahí lo tenéis, el Parque de Fundadores con su portal maya. La gente aquí disfrutando dentro del agua. El día está estupendo. A veces se pone un poco nubladito, otras veces sale el sol como en este momento. Chavalote, los dos chavalotes están ahí detrás, están volando el dron. Bueno, Alex está volando el dron, Sergio lo está acompañando. Ahí está el servicio de playas, que la verdad no hay sargazo, prácticamente nada. Esa es otra virtud que tenemos el día de hoy. La playa está muy llena de gente, con fútbol playa ahí, con boli ahí, con buenas actividades. Las salidas del ferry hacia Cozumel, que van moviéndose por esa zona. Y nosotros despidiéndonos porque ya en pocas horas agarramos el vuelo y vamos a ver cómo nos va ahí en Cuba. Yo espero que bien. Y disfrutarlo y también darlo a conocer para vosotros, ¿no? Ahí viene el vuelo de un pelícano que, bueno, me ha querido saludar en esta presentación del vídeo del día de hoy. Estamos a 2 de marzo, son las 12 y pico de la mañana. Vienen dos, también acaba de pasar otro. Pues nada, ahí os dejo lo que es el día de hoy, 2 de marzo. Empezamos aquí en la playa, pero estuvimos saliendo del coche en donde están los pollos de Sinaloa. Luego, a lo mejor me acerco a Mamitas, no lo sé. Vamos a descubrirlo. Venga, hasta luego. Pues aquí está lo de los pollos de Sinaloa. Acabamos de aparcar el coche aquí. Voy con los dos chavales. Hoy nos estamos despidiendo de playa por unos días, solamente menos de una semana. Vamos a estar 4 o 5 días fuera. Hoy es día 2 de marzo y esta noche de madrugada nos vamos para el aeropuerto, así que me estoy haciendo un vídeo donde estemos en Parque Fundadores y a lo mejor nos vamos a Mamitas, y a la vuelta a lo mejor me da por comprar algún pollito, pues los hacen muy ricos aquí. Si no me equivoco, está en la calle 2. Sí, bueno, pues llegamos a la quinta, pasemos un poco, nos vamos al Parque Fundadores y os enseñamos cómo está el mar. Bueno, pues por aquí vamos por la calle Avenida 10, al lado del The Five. Y el día está con nubes, pero también con buen sol, una temperatura excelente. Bueno. El chavalote con el vuelo de dron que ha venido para no bañarse, ¿no? Tú tampoco, ni él tampoco. El único que se va a bañar soy yo. Pues bueno, así es la vida del que le gusta el mar. Aquí tenemos una casa de cambio que dice... Que no significa que no me gusta el mar, ¿eh? Significa que ahora no me voy a bañar. 19,60 el dólar, 20,75 el euro. Esta casa de cambio no está mal. 12 el canadiense y 25 las libras esterlinas. Voy a preguntar algo. Bueno, pues la Quinta Avenida está así, con este ambiente. Le estaba preguntando a ver si me podía cambiar dólares grandes, en billetes grandes, en billetes pequeños, porque allí en Cuba 100 dólares es una tontería que te los lleves, a no ser que cambies en el banco que hay en la salida del aeropuerto. En el hotel puede ser que te lo cambien, pero en la calle nadie te lo va a cambiar. Entonces, entre más billetes pequeños me lleven, mejor. Ya veremos, a ver. Y también el cambio de moneda, donde lo haces allí, también es otro lío. Hay un cambio de moneda que puedes perder el 30%, el 40%, dependiendo de dónde. O le puedes ganar un 30 o 40%, como lo quieras ver. Bueno, pues lo del Matorna ya está funcionando normal. Ya acordaros que le hicieron una remodelación. Buenas tardes. Paco, qué gusto. Igualmente. Qué placer. Estuvimos con... Ah, pues acá está. Es Gerardo. Qué chiquito Ah, es Gerardo. el mundo. Qué Mi bueno. Y su esposa. Ay, ahora está acá tu hermano. Y Me da mucho Sergio. gusto, me da mucho gusto. Bueno, Gerardo. Un gusto.
¿Y qué chiquito es el mundo? Pues la Quinta Avenida es chiquita, pero alargada. Pero imagínate, de la Ciudad de México nos vimos el miércoles. Sí, Ahorita que sí, y eso porque nos dejó el ferry, man. Mira qué bien. Ah, ¿sí? Ya digo, vamos a ir para acá. No nos dejó digo, porque hay muchos una horita más y ya. Voy a parar la Pero me dio cámara. muchísimo gusto Voy a parar verte, la cámara, ¿vale? No, ya nos estamos despidiendo. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Bye. Bueno, pues nos vamos para la playita. Había cosas que hablar fuera de cámara, que bueno. Y nada, pues muchas gracias por pararnos y saludarnos. Como hacéis más de uno por ahí. Pues estamos llegando aquí al Parque Fundadores. Vamos a ver cómo está la playa. Seguramente está muy llena porque hoy es domingo. Y se junta el turista con el local y la playa va a estar abarrotada seguramente. Me estoy fijando en los detalles estos, ese azul de ahí, este naranja de acá. ¿Qué será eso, Ale? Esto de aquí. No lo sé. Y No, luego, que bueno, será esto de aquí ya se ve que es una zona de Será como descanso. un tipo lugar para poner cartel. Sí, para poner la cartelería, dar información, algo así. Ah, mira, al final terminaron haciéndome caso, chaval. Porque llevo días ya diciendo cada vez que paso por aquí, está preciosa la iglesia, pero necesita una pintada. Ahí le están dando la capa de pintura, qué bueno. Sí, porque hay que darle mantenimiento. Bueno, pues estamos llegando aquí. Con todo este ambientote que hay, tremendo ambiente. Unos que se van para el ferry, otros para la playa, otros que les gusta pasear por esta zona. Y han puesto otro. Me quedo sorprendido de esos. Pues no sé, para poner los carteles voy a hacer una foto desde aquí. Mira lo que acaban de colocar aquí también. Me imagino que ya iba a lo mejor algún día, pero yo lo he descubierto ahora. El mar lo cura todo, Playa del Carmen. Ahí delante de lo que es el Portal Maya. Esto es lo que os decía, que aquí también lo han puesto. Me imagino que tienen que dar mantenimiento a esa parte de ahí también. Y bueno, pues si van mejorando, qué bueno que sea así. El chaval nos va a levantar el dron, va a hacer un vuelo desde aquí. Mientras él levanta el dron yo me voy a dar un baño. Han puesto unas redes ahí, no sé si es que están jugando un partido de fútbol playa. Lo vamos a ver. Creo que sí. Bueno, chaval, te dejo con tu vuelo de dron. ¿Tú te vienes conmigo Sí. o te quedas con él? Me da igual, como quieras. Venga, pues no, me quedo lo que con tú él, quieras. Me quedo con él. ¿Te quedas con él? Venga. Pues hasta dentro un rato, chavales. Venga. Adiós. Hasta luego. Voy a hacer otra foto desde aquí. El mar se ve precioso, ¿eh? Vamos a hacer la foto desde este punto. Que paso y paso veces por aquí, pero este monumento, el Portal Maya, siempre me hipnotiza en ese tema. Quiero hacerme una foto el día que sea, da igual. Una foto más. Vamos a ver qué evento hay por aquí en la playa. Ya me voy a quitar las zapatillas que llevo de playa. A veces no sé si decirle playera, porque la playera, ya lo sabéis, aquí en este país es lo que decimos en España, la camiseta. Bueno, aquí están con el boli playa y al lado está el Beach Club este. Los ferries que salen desde ahí. Y aquí está el fútbol playa, que están jugando. Y qué bueno que tengamos este buen arenal en esta zona. Bueno, vamos a bañarnos. Antes quiero hacer una foto. Pues aún seguimos con el carnaval aquí en Playa del Carmen. No sé si luego por la tarde noche nos vamos a bajar un ratito. Yo estaba haciendo la maleta antes de salir ahora. Estuvimos viendo el partido de fútbol del Barcelona, la Real Sociedad, nos fue bien. Creo que terminamos 4-0 porque al último ya me puse con la maleta. Y bueno, fue un poco más fácil de lo esperado porque tuvo una expulsión la Real Sociedad en la primera parte y eso le favoreció bastante. Y bueno, pues aquí van a empezar a jugar el partidito. La verdad es que con este sol, porque estamos en pleno mediodía con este sol y este calor, van a tener que beber agua a menudo. Y entre descanso y descanso yo me metería en la playa, en el mar, bajaría la temperatura corporal y seguiría jugando. Luego pido 5 minutos de descanso, me voy al mar, me cambio, vuelvo a cambiarme y a jugar. Bueno, pues está estupendo, ¿no? El lugar. Buen ambiente tenemos aquí. Vamos a hacer otras fotos desde aquí. Bueno, pues aquí estamos delante del Portal Maya. Dejé mis cosas por ahí a la vista, pero no me he traído nada de valor, la playera y la toalla. Y así estamos con esta agua preciosa, ¿no? Lo que sí, que fijaros que agua más limpita tenemos
Así toda la playa hasta allá, hasta el fondo. Estamos de enhorabuena, nada de sargazo prácticamente, algunas ramitas por ahí. Hoy es domingo, no sé si hoy limpiaban o no, si hacían su día libre, pero el mar está precioso. Pues me voy a meter dentro, la temperatura del agua buenísima. Te apetece meterte, no solamente meterte, que te acaricie el agua al cuerpo. Yo no sé por qué Sergio no se baña, porque está el mar que te está diciendo métete y disfrútalo. Bueno, a mí me dice algo más, me dice métete que te voy a poner las pilas para arriba. El sentido del humor también, ya lo vais a notar cuando meta la cabeza adentro. Y desde aquí voy a hacer buenas fotos también. Bueno, vamos a meter la cabeza adentro. Esto es otra cosa ya. Me estoy limpiando la cara un poquito. Esto es una maravilla. Ya estuvimos en Cancún. Hicimos para 3 vídeos, un poquito más cortos de los habituales, para el viaje. El primero que subimos fue esta mañana, el de Playa Delfines. Este va a salir mañana lunes. Luego martes y miércoles, que estamos de viaje porque en Cuba no podemos poner vídeos. Vamos a poner Playa Marlin en martes. El miércoles seguramente vamos a poner Playa Tortugas y ¿qué más? Ah, sí, Puerto Cancún. Y Adriana ayer, la verdad que se portó muy bien, nos hizo 2 reportajes, uno de las playas de aquí, de las Mamitas 38 y eso, y otro de la parte del carnaval. La parte del carnaval creo que la voy a poner en el vídeo de... ¿Dónde lo voy a poner? O el de Playa Marlin o el de Puerto Cancún. Yo creo que lo voy a poner en el vídeo de Playa Marlin. Así le agrego un poquito de lo que estaba pasando aquí. Fijaros qué color del agua, bonito, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, me estoy llevando unas cuantas medicinas para regalar allí en Cuba, para regalarlas a personas que conocemos a través de mi amigo del José, del Romantic de ahí de Barcelona, que también mi amigo Juan está ahí, pero ahí le voy a llevar un poquito de medicinas porque pues está escasas, ¿no? Las medicinas allí. Y a veces tienes que enviar cosas que necesitan, sí o sí. Y bueno, ahí estoy preocupado con todo lo que puedo llevar y lo que no puedo llevar. ¿Por qué motivo? Porque encima, en este vuelo no podemos meter nada, ni mochila de apoyo. Solamente o maleta de 10 kilos o mochila de 10 kilos. No puedes llevar nada más. Entonces es muy difícil poder llevar más cosas, ¿no? También voy a llevar unas gorras, unas playeras. Y ya, y poquita cosa más. Es que no hay pie, no hay lugar dentro de la maleta. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí dentro porque está precioso, ¿no? Lo que sigue esto. Pues la verdad que sí, que estamos bendecidos. Voy a hacer la presentación del vídeo desde aquí dentro y luego ya ponemos ya saliendo desde el carro, viniendo hasta acá y disfrutando el día, lo que queda de este buen día que tenemos. Excelente día. No iba a salir mucho, pero pues hay que hacer un poquito de todo para dejar actualizado cómo está todo, ¿no? Y qué bueno que podamos disfrutarlo también al mismo tiempo, ser agradecido por ello. Adriana se quedó preparando cosas de casa, está ahí con sus cositas también. Tiene la gatita que la tiene entusiasmada. Estoy mirando algo que se mueve por ahí abajo. A ver si es una mantarraya eso. Ah, no, es una persona. Decía yo. Es que estamos en otra zona, esa persona está nadando ahí. Porque por ahí veo otras manchas, pero esas no se mueven. Y digo, a ver si es una mantarraya, no, era ese hombre. Es que, por ejemplo, eso te pasa en Cozumel y a veces, o te pasa por aquí, por otras zonas, cerca puede ser. Y seguramente es una mantarraya, pero digo, qué raro que esté aquí. Porque por aquí hace ya tiempo que no se ve ninguna. Ahí en Playa Mamita yo veía mantarrayas, bueno, rayas pequeñitas de 30 centímetros o algo así. Y sí las veía a menudo. Al principio del todo, hasta alguna estrella de mar también vi allí. Pero poco a poco va desapareciendo la fauna marina de las zonas que más gente pues estamos dentro del agua, ¿no? A diario. Y ahí se va ese hombre nadando. Es que está el mar precioso para nadar el día de hoy. Yo estoy encantado de estar aquí dentro.
Esta mañana estaba un poquito agobiado, porque los pensamientos de tengo esto en orden, tengo lo otro en orden, son tantos pensamientos que se juntan en uno. Voy a meter otra vez la cabeza dentro del agua. A ver, cuando sales de viaje y sales a un país diferente al tuyo o al que estás acostumbrado a vivir, como es aquí, que estamos ahora aquí en México, pues, y son pocos días, son 4 o 5 días. Pues cuando vas a un país como es Cuba, que las tarjetas de crédito prácticamente casi no las puedes utilizar, el dinero, los dólares, casi no los puedes cambiar, lo que son grandes, que tienes en pequeños. El tema del internet, que no puedes utilizarlo prácticamente nada en la calle, y en los hoteles ya veremos a ver cómo funciona. El tema de la alimentación. Es preferible que pagues un poquito más caro, pero que sean restaurantes reconocidos, que compres más barato en algún sitio, que te cueste menos dinero, porque, pues ya sabéis, cuando hay escasez, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo una freidora, voy a hacer comida para la gente. Pues si cambio el aceite, que me cuesta mucho, pues no le voy a ganar dinero casi a esa comida, pero sin embargo estoy haciendo... Es un ejemplo, Entonces hay que tener cuidado. Y luego el tema de las aguas minerales, pues también hay que tener cuidado con ellas. Comprarlas embotelladas de tienda, tienes que tener dinero para comprarlas, y no comprarlas en la calle porque pueden ser rellenadas. Si te toman mojitos o bebidas en un bar, porque sea de calidad, porque muchas veces le ponen al mojito el agua o los cubitos hechos con agua del grifo. Ellos tienen el estómago ya preparado para ese tema, tú no lo tienes. Y nada, son detalles que tienes que saber antes de salir de viaje. Entonces, y hay más detalles. Luego, cómo te mueves, qué tipo de transporte agarras por allí cuando te dejan en el hotel. Porque, por ejemplo, el hotel donde estamos en Varadero, como ya lo he dicho en otros vídeos, no toca Varadero la parte buena. A ver. Estaba mirando a ver qué era. No toca la parte buena de Varadero, donde tú puedes andar kilómetros y kilómetros de playa y puedes disfrutar de diferentes lugares. No, estamos un poquito alejados, habrá que agarrar un taxi o otro transporte. Dicen que hay un bus turístico, pero depende de lo que pida el bus turístico, es interesante o no. Porque al ser 4, pues a lo mejor con un taxi luego ya te mueves andando, te vas a ahorrar la mitad. O a lo mejor hay otro tipo de transporte público. Lo vamos a ir averiguando. Todo eso lo vamos a ir contestando, comentando en los vídeos. Ya sabéis que yo voy a grabar de una manera como si me estuvierais acompañando. Las sensaciones que tengo en el momento, si estoy contento, si estoy un poco estresado, si tengo hambre, si cualquier cosa que ocurra, si estoy maravillado de lo que veo, porque estoy hablando de las precauciones, pero también vamos a hablar de lo bonito, de lo espectacular, de lo que vayamos conociendo, ¿no? Entonces se van a juntar cosas buenas, regulares. Por ejemplo, yo muchas veces os digo a vosotros cuando venís aquí a México, que os meten mucho miedo. Hay gente que es youtuber a lo mejor, o gente que pasa información para recibir más visitas y te meten, sí, es verdad lo que dicen de cierta manera, de cierto punto, pero lo exageran demasiado para que tú te metas ahí y lo compartas con otra gente, te cuida con esto, con aquello, con lo otro, y luego al final llegas aquí y poquita cosa te ha ayudado eso. Lo único que te ayudó es o elimino el viaje porque le tengo demasiado miedo, o cuando llegue allí no voy a disfrutar porque estoy pensando en todo lo malo. Yo aquí en este caso lo estoy comentando en la cámara, simplemente son precauciones que tengo, pero luego a la hora de aplicarlo es lo importante, cómo aplicas tú esa información, si para hacerte daño o para hacerte un bien. En este caso yo soy la persona, entre comillas, responsable de los que me acompañan, mis hijos y Adriana, entonces esas cosas las tengo que saber para responder en caso de necesidad. Si no hay necesidad, pues nada, no hay problema. Pero si por lo menos tienes un problemilla, otra cosa. Por suerte, en este viaje ya va incluido el seguro de viaje. Quiere decir que si enfermas cualquier cosa, pues te van a poder atender bien con ese seguro de viaje. Pero si vas en el seguro de viaje y vas a ir, pues te va a costar un dineral tremendo, porque encima escasean las medicinas en los sitios normales, ¿no? Entonces, tener un seguro de viaje también es muy importante, no por Cuba, sino por cualquier otro país que vayas. Cuando hemos ido a Egipto, Dubái y Turquía, también sacamos un seguro de viaje que no costó barato, que yo recuerde costó cerca de $1000, más o menos, para los tres. Pero era importante ese seguro de viaje, tenía bastante capital para poderte atender en cualquier circunstancia. Esa es otra cosa, tú tienes que saber en qué parte estás, cuánto puede costar las cosas y estar tranquilo. Entonces es un agregado que tienes que dar a tu viaje.
Como dije antes, la maleta es pequeñita, casi no te dejan llevar bolsa de mano, ninguna. Pues yo le he dicho a Adriana, si te llevas un bolso, hazte la idea de que a lo mejor te quieren cobrar por el bolso, a lo mejor, no lo sé. Entonces, que tengas sitio en la maletita de 10 kilos y ahí lo metes dentro y luego lo vuelves a sacar. Pues no hay otra. Y si nos queremos traer recuerdos de Cuba, pues también es... bueno, yo porque voy a regalar cosas. Mira, ahí viene ese hombre, creo que buceando. Ahora, bueno, es una mujer. Yo estaba ahora mirando a ver qué pasaba ahí. En pocas palabras, hay pros y contras, ¿no? Entonces hay que mirar las contras para que no te afecten y los pros para disfrutarlos. Y ya está. Y bueno, pues aquí estamos dentro del agua preciosa, el agua maravillosa. Estamos en unos días tremendamente bonitos. Le doy saludos a Raúl Aguilera de Chile, que comenta en las fotos de Facebook, por ejemplo, que estamos de enhorabuena con este buen tiempo que tenemos, la verdad que sí. También a Pepi de Barcelona, que ella lo está pasando muy bien con el carnaval y aquí también lo estamos disfrutando, o lo están disfrutando las personas que van a los eventos. Yo intento darles información de lo poquito que salgo para ellos. ¿A quién más le puedo dar saludos? Pues a todos esos que os estáis suscribiendo al canal, que a lo mejor no veis los vídeos todavía en bastantes minutos. Quizá más adelante os acostumbréis a este tipo de canal. A los que ya estáis ahí agregados, suscritos. Gracias a los que estáis comentando a diario cualquier detalle. A Odalis, que me manda saludos también, que voy a ir a tu tierra. Estás ahí en Cuba. Saluditos, que estuviste hace poquito aquí en Playa del Carmen y me comentabas de que lo habías pasado genial, que te gustó mucho. Me alegra por ello. Bueno, ahí nos vamos a encontrar con Juan, también le mando saluditos, pero a Juan nos lo vamos a encontrar en La Habana. Ahí vamos a grabar con él. Para él va a ser una experiencia también bonita, yo espero que sea así. Lo vamos a tener como si fuera nuestro hermano cubano por allí. Y que disfrute con nosotros también de nuestra compañía, igual como nosotros de su compañía. Hay una persona que se llama Clara, que es la novia de mi amigo José. También espero saludarla y espero que esté con nosotros compartiendo algún momento. Y José, desde España, que veas esos vídeos y que los disfrutes también. Es que el Romanti es el local de España. Ese local me tiene enamorado, me tiene el paso gusto de disfrutar allí, como he disfrutado parte de mi vida. Y la persona que lo lleva es mi amigo José, se merece todo. Gracias a él decidí llevar esas medicinas para apoyarles. Me dijo en Paco, si vas a Cuba regala medicinas que la van a necesitar. Otra cosa que quería llevar, como me la pedía Juan, para los chavales, pero es que me da pena. Es que llevara muchos caramelos para regalarles. Y está bien, porque yo soy niño y los caramelos te entusiasman. Porque hablando con Juan me decía, mira, aquí el azúcar ahora mismo es un lujo. No toda la gente puede disfrutar de comer cosas con azúcar. Yo le contesté, quizá queda un poquito feo, ¿no?, contestar así, pero no es feo, es por el tema de salud. Yo dije, qué suerte que no podéis tomar azúcar, porque yo ahora mismo es una de las cosas que trato de evitar para no enfermar. Para mí, que lo puedo comer todo lo que quiera, intento evitarlo porque me va a ayudar en mi salud, me va a hacer enfermar menos, tener el cuerpo mejor estado de ánimo, todo. El azúcar es muy adictivo y es muy malo para las enfermedades que podamos generar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo malo que es no poder comprar lo que quieres, es una virtud no comer ese producto. Todo lo que podáis consumir, edulzantes naturales que sean buenos para el cuerpo, que no hay tantos, hay muy poquitos. Un día vamos a hacer un vídeo de ese tema. Vamos a hablar con María, a ver si podemos a la vuelta grabar con ella y decirles, oye, ¿cómo puedo hacer una pastelería en casa que disfrutemos de comer algo dulce pero que no sea malo para el cuerpo? Sí, lo hay fórmulas y se puede conseguir. En su canal de Ponte Keto con María, ese canal os va a ayudar mucho a las personas, sobre todo que tengan problemas de diabetes o problemas con el azúcar o simplemente que se quieren cuidar. Ahí podéis generar buenas recetas, muy buenas y fáciles de hacer. Y aunque tú digas, bueno, pero es que me sale más caro que si compro la pastelería, más caro, ¿no? Cuando estás defendiendo tu salud, es lo contrario. Al revés, estás generando mucho dinero. ¿Por qué? Porque no vas a gastarlo en enfermedades, en curarte, en medicinas, en malestar. Entonces la palabra caro o barato depende de cómo la quieras mirar. Bueno, pues yo ya voy a salir casi, ya estoy aquí a punto de salir.
Espero que esta conversación os ayude un poquito a pensar ese tema de caro barato, que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo a Alex le decía siempre, cuando generes un trabajo donde te quieres ganar la vida, tienes que cuidar mucho de pensar cómo estás ganando ese dinero. ¿Por qué? Porque, a ver si me entiendes, tengo un trabajo de, pongamos, 20.000 pesos y tengo otro que me quieren pagar 27.000 pesos. Por lógica, normalmente la gente va a querer cambiar del 27.000 que no del 20.000, pero tienes que buscar algo importantísimo, es tu forma de vida. Si eso te afecta en tu salud, te afecta en tu forma de vida, vas a dormir peor, vas a alimentarte peor, vas a crear una enfermedad en tu cuerpo porque a lo mejor ese trabajo pues te está respirando cosas que no son buenas o te está haciendo un malestar en la espalda que luego vas a sufrir toda la vida de dolores de espalda, cosas así. Mira, si lo quieres agarrar unos meses, con mucho cuidado, pero siempre tienes que pensar esos detalles, si merece la pena esos 7.000 pesos que ganas más ahora a mantener tu salud bien. Y lo único que tienes que hacer es adaptar tu vida a generar los gastos que puedes ganar, no los que podrías ganar, pero empeorando tu salud, porque esa comida para hoy y hambre para mañana quiere decir que ahora generas más dinero, pero el día de mañana vas a tener que poner más dinero de lo que tú has ganado. Y encima se empeora tu salud, porque hay que pensar que los años pasan y que tú no eres el mismo. De cuando estás tan jovencito, que todo va bien, a cuando eres más mayor que dices, bueno, en aquel tiempo si hubiera parado esto, yo no tendría ese problema. Pues ahí se está yendo el ferry de Xcaret, que se va para Cozumel, está haciendo la marcha atrás para dar la vuelta. Y yo que ya voy a salir. Los otros son los de Windjet y los de Ultramar, que ahora mismo no está aquí. Salen tres desde aquí, desde playa, tres compañías diferentes. Y esa competencia hace que no te suban los precios tantos, por eso es muy bueno. Pues una última bajada debajo del agua, ya veis cómo cambia esto cuando se oculta el sol, cómo cambian los colores. Y la conversación que habéis tenido conmigo en la cámara, totalmente diferente de la que puedan tener otras personas que ríen y están felices, ¿no? Aquí al lado, pero todas son positivas, siempre y cuando te las tomes por la parte buena. Todas. El miedo no te ayuda a generar nada bueno. Pues vamos a salir. Fijaros que hay gente, que yo estoy hablando con vosotros, hay gente en la playa, pero te puedes sentir a gusto en un rinconcito donde estás tú solo y tu cámara, ¿no? Bueno, voy a hacer una foto desde este punto, pero a ver si sale el sol, me voy a esperar un rato. Mientras tanto sigo grabando aquí. Yo creo que va a salir en breve ya el sol, porque por ahí se está aclarando. Mira cómo juegan aquí con la ola. Bueno, pues ahora ya sí voy a parar, ahora sale el solecito, ya cambia el color del agua. Bueno, pues venga, nos vamos. Vamos a ver qué se cuentan los chavales. Yo creo que estarán encantados. Playa Car tiene que estar estupenda el día de hoy también. Bueno, toda Playa del Carmen, pero nos va a decir el chaval cómo lo ha visto. Pero yo creo que todo está fenomenal. Mis cosas las tengo ahí al ladito. Bueno, pues ya me sequé, ya estoy para pasear por la calle. Aquí en el partidito están en su descanso, me imagino, o han terminado el partido, una de dos. La verdad que antes me encantaba jugar a fútbol, ahora ya no corro igual, ya tengo esos pequeños dolores de la edad, ya el cuerpo no responde igual, pero podría mejorarlo, eso es verdad. Si bajara como 15 kilos de peso, seguro que podría hacer todo eso que estoy hablando. Tengo el volumen del cuerpo, aunque tenga mucho músculo, tengo el volumen del cuerpo demasiado, con demasiado músculo, demasiada grasa, como le queramos llamar. Y hace que los movimientos de los huesos, pues ya con esta edad no puedas hacer este tipo de ejercicio con la facilidad que te gustaría, te ahogas enseguida. Bueno.
Además lo notáis, cuando ando un poquito acelerado se me nota la respiración. Paco. Bueno, Paco. saluditos. Veo tu canal, hermano. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Vamos, Samuel. Samuel. Saludo al Estado de México, Atizapán. Qué bueno. Te ven mucho ya. Venga, muchas gracias. Hasta luego, Samuel. Qué bueno que me contactáis así, me saludáis con ese cariño. Ahí va con toda prisa para la playa. Qué bueno. Los chavales me imagino que estarán sentados por ahí en la sombra. Yo voy a sacudir la arena. No lo estoy viendo todavía. Los dejé por aquí, por esta parte. Pero no los veo. Voy a parar un poquito. Bueno, ellos son los que me han visto a mí. Ya volaste, todo bien, sin ningún problema, ¿no? Tú te has perdido el baño en el mar, chaval. El lago está maravilloso, lo necesitas. ¿Qué te cuentas? Pues que he volado por Playa Car y he visto también mamitas, está todo muy bien. Está precioso, ¿no? Pues ahí les pongo el vuelo de dron y seguimos paseando. Detenemos este video. La Riviera Maya está llena de maravillas, pero hoy la verás desde una perspectiva completamente nueva. Nuestro piloto de dron, Alex, ha capturado algo increíble desde el cielo. ¿Qué será? No te lo pierdas y descúbrelo.
Detenemos este video. ¿Alguna vez has soñado con vivir o invertir en el paraíso? La Riviera Maya es un destino que lo tiene todo. Playas de arena blanca, aguas turquesa y una vibra que enamora. Además, invertir aquí es una de las mejores decisiones, ya que el turismo sigue creciendo y la plusvalía no deja de subir. Desde departamentos frente al mar hasta villas de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres conocer más sobre las mejores oportunidades en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Escríbele a Paco al número que aparece en pantalla y empieza tu camino hacia la inversión inteligente. Bueno, el chavalote que quiere su heladito. Un agua de coco también estaría buena, chaval. Mira, fíjate tú en el detalle, que no nos habíamos fijado. ¿Has visto este palo para indicar lo que son las calles? Está bien, está bonito. Es otro detalle que están poniendo. Como dirían, pequeños cambios que hacen la diferencia. Pues sí, es un pequeño cambio que hace la diferencia, como dice el chavalote. Pues ahí se van a comprar su heladito. Y yo voy a ver el ambiente que hay por aquí, por la quinta. Ellos quieren comprarse ese heladito de ahí. Económico, pero bueno. Yo ahora dentro de un ratito a comer en casa. Estábamos hablando del azúcar hace un rato. A un chaval de la edad de Alex, pues un heladito, si no abusa, pues está bien. Yo trato de evitarlo ya. Me lo voy a tomar, sí, los helados, pero van a ser de esos de fruta, de yogur. Pero bueno, ya iremos viendo. Y también, ¿por qué no? De vez en cuando te das un capricho. De vez en cuando. Ahora mismo, como sé que voy a comer en un rato, pues no me quiero quitar el hambre. Vale. Pues estamos en el Grand Pit, un desarrollo ya terminado, con paredes de mármol por todas partes, ubicado entre la primera y la quinta avenida en la calle 50. ¿Es así, Enrique? Así es, a paso de la quinta avenida. ¿Qué tenemos? ¿Qué le podemos ofrecer aquí para que nos entiendan? 1 y 2 recámaras con balcón, sin balcón, de 49 metros cuadrados hasta 56 metros cuadrados. Increíble, os lo entregan amueblados y equipados. Vamos a conocerlo. Aquí en el Grand Pit tenemos dos formas de tener el estacionamiento. Una es libre y la otra es que tú tengas el estacionamiento asignado. Como veis es muy ancho y bastante amplio. Bueno, pues estamos en el departamento de 2 recámaras. Impresionante cómo lo han distribuido, con su buen baño, sus 2 buenas recámaras, la zona de sala-comedor, la cocina totalmente equipada, así como lo estamos viendo. Sin la decoración es como te lo van a entregar. Bueno, pues este room maravilloso nos lo va a presentar Ricardo. Amigos, bueno, tenemos una zona especial que es para compartir, que la pueden ver ahí. Tenemos una zona que es lounge, mucho más cómoda, confortable para personas que desean trabajar. Vamos a tener un rooftop, sobre el rooftop un view o un mirador en la cual vamos a tener sillas, mesas, todo para que la gente pueda ya sea tomar el sol o venir al atardecer a tomarse un vinito y contemplar el mar Caribe y Cozumel. Es un roof espectacular, todos los bordes son de mármol, si te puedes fijar. Tenemos un manglar como vista que le da más naturaleza, más vida, y a la vez tenemos el mar Caribe y Cozumel. Son uno de los views más bonitos que yo considero aquí en la Riviera Maya, aquí en Grand Pit. Pues está ahí el chavalote, llevamos esperando como 7 minutitos aquí. Ya nos vamos a ir a pasear. Solamente hasta las 2, aquí al ladito. El paseo va a ser corto. Oye, pues se me hizo tarde, ¿eh? Ahora mismo son las 2 de la tarde prácticamente. No me di cuenta, yo pensaba que era más temprano. Cuando hemos empezado a grabar creo que sería más tarde, entonces. ¿Qué cosas? Bueno, ya sabéis, para ir al aeropuerto, si no quieres ir en taxi, que yo tampoco iría en taxi porque
pues el precio es bastante alto. Tienes aquí los autobuses, hombre, dependiendo de cuántos vais, ¿no? Porque si vais 4 personas, pues aquí te sale 246 por 4, serían 1000 pesos ir a la avioneta. Serían casi 1000 pesos. Si el taxi te dice para 4 personas 1000, 1200 por la comodidad, 1500, pues a lo mejor por la comodidad dices que sí. Ahora, depende también las maletas que traigas. El taxi muchas veces no le caben las maletas, depende de qué taxi agarras, pues te conviene el autobús. Ya, yo también era un porofo de estos helados, chaval. Es que están muy buenos de sabor, buenísimo. Es que si te pones a pensar, y de hecho me lo han dicho, es simplemente leche con saborizante de vainilla, pero está muy bueno. Bueno, ahí tenemos visitantes que acaban de llegar, ya se van, si van andando, a lo mejor donde han rentado lo tienen por aquí cerca. Y eso es lo bueno de comprar un departamento en una zona, pues digamos cercana a la Quinta Avenida. Y hablando de eso, voy a poner un vídeo de bienes raíces y seguimos por aquí paseando. Luego por la tarde salen los del carnaval, salen desde el Parque Fundadores, toda la Quinta Avenida por aquí, hasta el fondo, hasta Constituyentes, paseando por aquí por la Quinta Avenida. Eso ya lo informamos el otro día en el otro vídeo y queda espectacular, ¿no? Verlos por aquí. Y luego se montan en las carrozas hasta el ayuntamiento. Ahí por la carretera, por la avenida Constituyentes, la 30 y hasta la 8. Pues aquí nos vamos a ir a la izquierda. Mira, otra avioneta. ¿Cómo suena, chaval? Aquí estamos al lado de doña Beatriz, esta tiendita que la verdad que merece la pena que vengáis a verla y a conocerla. Bueno, pues yo creo que el viernes estamos de vuelta, el día 7, no sé si es viernes o sábado, ya no me acuerdo. Pero venimos por la mañana tempranito, así que vamos a disfrutar del viaje, vamos a ver la parte buena de todo lo que veamos también. Es que estoy viviendo ahora mismo aquí en el paseo que estamos haciendo y mi cabeza está yendo a las cosas que me hacen falta todavía. Por ejemplo, allí venden muy caros también, como aquí. Los visores estos para hacer snorkel los venden bastante caros. Si haces algo de snorkel porque el tour ya los incluye, pues qué bueno, ¿no? Pero también no estaría mal, por lo menos, aunque somos 4, que te lleves 1 o 2 visores, por si en algún lugar que vas de varadero puedes estar mirando así. Entonces a lo mejor me llevo uno de ellos, y si hay algo bonito que grabar, pues me los pongo, y si no, pues no pasa nada. También me voy a llevar una mochila vacía dentro de la maleta. Me voy a llevar una mochila vacía para cuando estemos por la calle horas, pues llevar cosas en la mochila, ¿no? Como por ejemplo esos visores, una toallita, tus cosas de valor. Y ya. Y con eso a pasear. Pues estamos llegando aquí a la 15, el coche lo tengo aparcado en la 20, donde están los pollos de Sinaloa. ¿Compro un pollo o no lo compro? Es la duda que tengo. Ya veremos. Aquí le acabo de comprar un poquito de arrocito que lo vamos a necesitar. Hasta luego. Este lugar está muy bien, me gusta. Tiene unos precios por si quieres comer, comida china. Un guisado 100 pesos, 2 guisados de 140, 3 guisados 280. Está muy bien. Y los rollos de primavera 15 pesos, podía haber comprado. Oye, Alex, es que hoy me quiero llevar el arrocito y me quiero llevar los rollos de primavera, que me gustan mucho, pero van a hacer alguno más. Pero estoy grabando qué es lo que tiene y qué es lo que debe dejar de tener. Pues si pasáis por aquí en la calle 2 con la 15 y la 20, tenéis aquí estas comidas todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y también podéis comer aquí si queréis.
Pues de allí hemos venido de la playa, de la Quinta Avenida, la calle 2. Y esta es la Quinta, donde está el Eleven es la Quinta. Aquí tenéis este local. Y yo me voy para donde están los chavales ya se fueron para el carro. Le he dicho que me compre 2 pollitos al chaval. Aquí llevo los rollos de primavera, ya se llevaron el arroz frito. Ahí nos repartimos y yo creo que es una comida con un poco de ensalada que está bien. Mira lo que es la carretera. Esto se te clava de una manera muy fácil en la rueda, muy fácil. Es el problema que tenemos a veces. No sé quién tira estos tornillos, pero vaya mala leche que tienen de dejarlo en medio de la carretera. Ya el otro día me quité uno así, tuve que ir, mira que las ruedas son nuevas, tuve que ir a arreglarlo. Por eso me enfurece un poco, porque a veces pienso que no es normal que haya aquí en mitad de la calle un clavo como ese. Pero bueno, aquí están los de los pollos de Sinaloa, que está en la 20 con la 2. Y en la siguiente esquina te pueden hacer jugos naturales si quieres, por si vienes andando. Aquí dentro también puedes comer. El arroz que te dan aquí, mira, los pollos son excelentes, pero el arroz ya no me gusta tanto, no sé si me explico. Entonces prefiero comprar, como tiene el chaval ahí, los pollos. Prefiero comprar el arroz en el chino y ahí lo mezclo. Bueno, pues hasta dentro de un rato. Yo creo que me voy a ir para casa porque llevamos la comida. Iba a ir a Mamitas, pero no. Me voy para casa. Hoy va a venir un buen grupo, ¿no, chavales? Estamos al lado del ayuntamiento. Ahí tenéis el escenario ahí delante. Las calles ya cortadas todo el día prácticamente. Voy a tener que girar en esta calle. A ver si podemos girar. Sí. El escenario lo tenéis ahí. No sé si el chaval va a salir luego o no. Hacernos un paquete reportaje, no tengo idea. No, no saldrá. Bueno, saldrá a caminar, pero no al concierto. Quizás si venga al ayuntamiento a ver el show, pero... O sea, no el show. A ver cómo está el tema. Muy bien. Oye, me voy a pasar un momento por... bueno, Como quieras. no, por el otro día pasé. Es que tenemos aquí el departamento, nos lo van a entregar y está aquí en esta calle. No sé cuánto tardarán en entregarlo, porque ya lo tienen que haber entregado. Él está ahí, justo ahí al ladito, y todavía le falta poner ciertos detalles. Pero bueno, ahí van avanzando, yo creo que 2 semanitas, pero la pena es que me va a pillar cuando vamos para Acapulco. Me gustaría que fuera antes para dejarlo preparado. Esta es la avenida 30, que ahora mismo no pasan coches. Qué bueno que sea así. Y nos vamos hasta la 40, que es por ahí, más o menos. Bueno, pues hasta luego. Bueno, pues aquí estamos, como si fuera un día normal de gimnasio. Estamos aquí en la Quinta, acabamos de salir de casa. Y bueno, me voy a pasear hacia la izquierda, como si fuéramos para Constituyentes. Y el motivo de grabar por aquí y no estar grabando el carnaval es porque la verdad es que me he sentido agobiado esta tarde, muy agobiado con los preparativos. Estoy un poquito tenso porque antes de salir pues son muchos detalles, muchas cosas a preparar. ¿Y por qué digo muchas cosas? Porque no solamente son lo de viajar, sino cuando te dedicas a esto de hacer vídeos hay muchos detalles que te tienes que llevar. Y luego cuando cambias de país pues lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya está más o menos encaminado, pero te pone tenso. Pues así está el ambiente ahora en la Quinta, va a venir bien pasear un poco. Podría estar bien enseñaros la cabalgata, bueno, lo del carnaval por la Quinta o por la calle, porque la verdad que es bonito, está bien hecho. No sé si el chavalote va a salir luego, voy a hacer un paquete reportaje, yo no lo sé. También está liado ahí haciendo papeleos. Y bueno, y por aquí hay una música que es de... que voy a seguir paseando y hablando un poco antes de que esa música me perjudique. Pues mucha gente por esta zona, muchísima. ¿Es porque es domingo o porque aumentó el turismo? O por la hora que es, que a esta hora es cuando más salen.
Pues sí, no me quise acercar al ayuntamiento porque ahora las calles están cortadas, hay problemas para llegar. Bueno, pues andando hubiera tardado 20 minutos, 25. Y voy con el tiempo un poquito pillado. Ahí os voy a dejar unos vídeos ya de ayer, de 2 playas. Os voy a dejar el martes el de Playa Marley y el miércoles de Playa Tortugas. Jueves no vamos a tener vídeo seguramente, no lo sé. Si en Cuba podré subir algo o no. Y ya el viernes cuando regresemos subimos un vídeo. Me voy a ir con mi maleta rota, una de las ruedas. Ay, pobre maleta, me la rompieron en el crucero aquel que hicimos por el Nilo. El chico de las maletas, con las ganas que tenía de trabajar bien, le dio un golpe y rompió la rueda. Y iba a cambiar de maleta, pero al final se me olvida. Y digo, bueno, pues un viaje más con esta. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero daremos un paseo de unos 15-20 minutos más o menos. Y ahora está la música en directo aquí a la izquierda. Ya estamos pasando donde está la música. Aquí te he acompañado con Adriana, que no ha dicho nada todavía. Te están felicitando por ahí de que les gustó que hicieras un paquirreportaje. Ha habido unos cuantos que les gustó que cooperes con el canal. La verdad que lo hiciste bien. Y más que nada que te nació, nadie te dijo nada. Cuando las cosas las haces porque te nacen, son mejores. Bueno, pues aquí tenemos los guerreros mayas. Mira, vamos a poner para aquí reportajes porque creo que tengo uno de Lila Galván, del atardecer ahí en Parra de Navidad, en Jalisco. Si hubiera alguno más, también lo agregamos. Atención, comunidad de Paco. Sabemos que cada día es único, pero lo que para ti es ordinario, para alguien más puede ser extraordinario. Te invitamos a compartir un pedacito de tu vida con un paquireportaje. Un pequeño video en formato horizontal donde nos muestres tu día a día. Puede ser tu camino al trabajo, tu rincón favorito, tu comida del día o simplemente un momento especial. Gracias a todos por compartir, dar like y ser parte de esta increíble familia. ¿Qué onda, chicos? Estamos aquí justamente en la Quinta Avenida. Estoy grabando al ladito de la Casa Sofía. Y pues nada, es un paquirreportaje rapidito para mi papá. Porque de hecho mi misión del por qué estoy a estas horas, que de hecho son como las 8:30 de la noche,
no estoy seguro ahora mismo, pero sí, más o menos debe ser esa hora. Pues es para ir a comprar unos panecillos en el Cheselin, ¿cómo lo ven? ¿Por qué? Porque nos gusta bastante. Para mí es uno de los mejores lugares que dan panecillos. A veces se les va, bueno, a ver, a veces están fríos, pero pues es normal porque ya los han hecho y porque los tienen que vender. Pero siempre, siempre, siempre están muy buenos. Así que yo le doy siempre un 9.5 a esos panes. Me han gustado siempre. Y también me quiero tomar un chocolate en el cacao, perdón. Pero en el cacao también me gusta mucho el chocolate. No me gusta, bueno, es que no tiene panecillos, entonces tiene brownies, pero poca cosa más. Aquí estoy cerca de La Chula, cerca del Aldos. Estoy por pasar ya el Toscana Grill, también el Gonchá. Aquí están con la musiquita. Pues es una persona que anima un poco más la Quinta Avenida con sus músicas. Antes se ponía a cantar, pero la verdad es que las canciones no le han ayudado mucho. Más que nada porque pues, no tiene una voz para ser cantante. Pero la música hace que se anime. Pero bueno, todo lo hace con un fin de dar felicidad y amor, ¿no? Entonces, como esas personas que haya más en este mundo, por favor. Aquí tenemos el Amorino. Ya tengo mucho tiempo sin consumir algo ahí. Antes yo a veces iba con mi papá y nos comíamos un brownie de zanahoria o algo así, bien bueno, que estaba con promoción con café y estaba pues un buen precio. Creo que nos salía como en 80 pesos o algo así. No recuerdo la verdad, por las dos cosas. Ahora mismo pues no creo que lo sigan teniendo, pero sigue estando muy bueno como para tomar un café o para tomar lo que quieras, hasta un helado, porque pues esos helados ahí también deben de estar muy buenos. Tienes de verdad muchas opciones, si quieres heladerías, cafeterías, si quieres comida de carne, si quieres italiano. Aquí tenemos la parrilla argentina del 10, que también es un lugar como más que nada de tipo pues platillos fuertes de carne. También aquí estaba el Toscana Grill. No, el Toscana Grill, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo se llama ese ¿Cómo se llama? ¿El Sonora Grill se llamaba? Pero pues está abandonado. Bueno, abandonado. No están todas las sillas tiradas y eso. Sí, es el Sonora Grill. Pero no sé, está todo medio raro. Como que ya no está funcionando. Tenemos el Mr. Boo, nunca he entrado ahí. Creo que solo una vez, pero bueno, ahí lo tenemos. Se ve tentador para hombre y para mujer. Y bueno, a ver, se los comento todo lo que voy pasando por las tiendas para que ustedes mismos sepan a qué tiendas sí he ido y a qué tiendas no he ido. Ya estoy por llegar a la siguiente calle donde se encuentra el Cheselin. Estoy en la 32 si no estoy mal. La siguiente es la 34 y también muy cerca de la calle 38. Tenemos que al parecer está pegando muy bien en la Quinta Avenida, se llama Tierra. Ahí acaba de pasar un mapache corriendo. No sé si lo pudieron ver en cámara. Espero y sí. Pero qué curioso, ¿no? Para que vean que aquí sí hay animales silvestres o salvajes, no sé cómo lo quieran llamar. Creo que sí, salvajes, ¿no? Pero qué padre poder ver este tipo de animales como los coatís, los mapaches, como murciélagos. Ay, me pasó un murciélago ahora con el patín bien cerca. De hecho, es difícil, diría que imposible que se chocaran conmigo, pero puede suceder, ¿no? No digo que no. Pero según yo lo van a evitar. Aquí ya estoy en el Cheselin. Panes, ¿qué estoy diciendo? Unas buenas tartas. Esta de zarzamora está muy buena, la he probado y no está nada mal. Luego también la tenemos en pequeño, como mini tartas, que van en 24 pesos. Esas tampoco están tan mal. Una de zarzamora, de chocolate con avellana y de fresa con crema. Esto es el tiramisú. También está bueno, está hecho con café. Eso también lo he probado, no está tan mal. Se le llama el air, creo. Este es flan de coco, no se ve tan mal. Eso es cheesecake vasco. Eso es como tipo pie de chocolate, creo. Y esto de ahí, no sé si... ópera le llaman, crema de mantequilla de café. Bueno, ahí tenemos una buena selección. Ese me llama la atención, ¿eh? Como azúcar así glaseada con higos y fresa.
Y de ese lado tenemos otros tipos de panecillos. Enrollado de chocolate, galleta y nueces de chispas, rombo del durazno, entre pan de chocolate y otros más. Ese es el que a mí me gusta, justo ese. Bueno, pues ya voy a pedir. Bueno chicos, he culminado mi misión successfully, o sea, exitosamente, para que más o menos me entienda. Pero bien, perfecto. Me he comprado unos 3 panecillos de chocolatina almendra. Por cierto, por aquí no tengo que ir. Aún me falta más o menos la mitad de la misión, que básicamente es el... Se están quedando mirando atrás de esas 3 chicas porque me vieron raro que estoy aquí grabando y me dio risa. Me falta mi chocolate. Y bueno, ya, voy a terminar aquí el video. Espero que les haya gustado mi pequeño paquirreportaje aquí en la quinta. Ya me encuentro al ladito de la cacao y ya pues, me voy a adentrar, voy a pedir mi chocolate y pues me voy a ir. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Últimas oportunidades de inversión con entrega inmediata. La Riviera Maya es el mejor lugar para invertir en bienes raíces, y esta puede ser tu última oportunidad para entrar con precios bajos. Tenemos propiedades con altos retornos de inversión en rentas vacacionales. Tú puedes ser el próximo dueño. Los precios seguirán subiendo, pero hoy puedes asegurar tu lugar en el paraíso con planes de pago accesibles. Escríbenos ahora y te mostramos las opciones disponibles. No pierdas esta oportunidad. Bueno, pues estamos aquí. La Quinta Alegría, con sus palabras de amor aquí iluminadas. Y aquí estos chicos que están haciendo un pequeño baile. Creo que lo hacen bien. Pero bueno, no puedo quedarme por la música. Ya sabéis que está reconocida, así que debo de parar. Seguimos. Es un problema la música. Me hubiera gustado grabarlo un poquito. Normalmente nunca los veo por la quinta esos chicos. Estaba ayer escuchando un vídeo que dicen que los habanos allí en Cuba, cuando vamos a estar en Cuba, que tengamos cuidado, que nos venden como originales, pero no, que va, está todo pirateado. No es fácil comprar los originales. Me refiero a los de marca, ¿no? Ahí se... pasa como con las colonias, ¿no? Te venden los botes originales, pero luego no. Esto ya desapareció. ¿No te habías enterado? No. Mira, ella no se había enterado todavía. Había venido por acá, la verdad. Porque yo vengo por acá, pero ella no. Ella se queda haciendo las clases de gimnasio. Sí, ya desapareció. Es una pena. Con lo bonito que era el Museo de Cera. Pues, venga, vamos a llegar hasta... Iba a dar la vuelta, pero vamos a llegar hasta la calle 12 y damos la vuelta. Aquí han puesto unos cuadros en venta y se oye la música de aquí, de Mandarina Café, muy suavecita. Mira estos cuadros bonitos. Aquí está el dólar en 19.60. Le voy a preguntar si tiene billetes pequeños. Pues que no te quieren cambiar en billetes, porque como no ganan nada, pues tendrías que conocerlos. Ya lo veis, que no es fácil. Cuando tienes billetes grandes, ni aquí es fácil cambiarlos. Lo único que puedes hacer es pagar algo con el billete que te dé el cambio, pero te lo darían el cambio en pesos mexicanos. Ese es el problema. Por cambiarlo no hay problema. El problema está en que yo pido billetes de dólar. De 1, de 2, bueno, de 2 aquí no hay. Yo en el billete en México sí que conseguí de $2. Dicen que no hay a nivel mundial, pero bueno, allí encontré. De 5, de 10, esos son los que puedes llevar. De 20, bueno. Hemos llegado aquí a la calle Corazón. Aquí están mirando los... Pues ya lo veis. Hay leopardos y algún tigre pequeño con cachorros. Bueno, vamos a llegar aquí a las 12 y vamos a ir por la calle Corazón de vuelta. Y veremos a ver si me puedo acostar aunque sean 3 o 4 horitas.
porque tenemos que salir de casa a las 3 en punto, 3 de la mañana. Para llegar a las 4, 7, sí. Exactamente, a las 7 sale el vuelo, 3 horas antes nos hacen estar. Es que aparte luego tienes que sacar un permiso turístico, que lo tienes que pagar encima. Es todo un sacadinero. Ya tendrían que estar contentos de que vayas a gastarte el dinero. No, aún así, por visitarlos tienes que pagar un dinero. Pero bueno. Y aquí están poniendo esta especie de, pues no sé, cómo llamarle, puertas o algo así. Aquí le han quitado ahora las letras que tenía. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta la zona de los antros, ya veis, ahora de noche ya se ven más iluminados. Digo, antros, bares musicales, discotecas, que no sé si son discotecas también. Sí se puede bailar por ahí abajo en algunos. Pero bueno, es la zona de más ambiente nocturno. Y nos vamos a ir por ahí, ya nos vamos a ir de vuelta. Pues aquí compartiendo con vosotros el último paseo antes de volver luego. Antes de irnos y antes de volver. Pues como veis, buen ambiente en Playa del Carmen, muy buen clima, las playas están estupendas, el carnaval está animando mucho la zona también. Y esta cámara con la que estoy grabando, que es buena para grabar de noche, la Insta360, me la voy a llevar, tengo 2 baterías solamente, pero bueno, como solamente la voy a utilizar para la noche, me va a bastar con eso. El tema de enchufes en Cuba son los mismos que tenemos aquí. Las tomas no me preocupan entonces por ese motivo. Me llevo lo mismo para enchufar y ya. El dentrífico, que no se nos olvide, que luego nos va a costar encontrarlo a lo mejor. Que son 4 días, pero por ahí quieres ir con todas tus comodidades, la que sé. Normal. Bueno, aquí hay bastante ambiente en este restaurante. Volvemos a salir ahí donde están los cachorros. Esto para mí es nuevo, que pongan los puestos de marquesitas aquí en la quinta. Y nada. Ahí está el cenote, ahí dentro al final. Podéis entrar a verlo. Cenotito pequeño. Pues sí, da pena, con lo bonito que quedaban esos 2 gigantes ahí, las fotografías de los famosos de aquí fuera, con buenas luces. Ahí tenéis un vídeo hecho, lo hizo el chavalote una vez que fue. No estaba mal.
Pues aquí vamos andando, pero relajados al mismo tiempo. Ahora sí, ahora me estoy relajando un poco. Bueno, ahí sigue con su baile y bien sudadito que está. Es que no descansa casi. Y ahora cuando llegue a casa, nada, hago el vídeo rápido para ver si luego descanso un poquito. Lo dejo programado para mañana. El perrito. ¿El perrito? Parece de peluche. Tiene buenos pelos, bien Parece de arregladito, ha peluche. ido a la peluquería. Han hecho una buena lavadita de pelo. Y tiene suerte porque ahora no es una época calurosa aquí. La temperatura está agradable. Ahí lo tenéis. Qué bueno. Bueno, pues los restaurantes están bien, a gusto. Los bares de escuchar música en directo también. Qué buen sonido de guitarra. A mí me gustaba mucho aunque yo creo que la mejor música estaba en esos años, ¿eh? 70, 80, 90. Luego lo que ha pasado ahora no lo entiendo, pero bueno. Porque muchos de ahora están refugiándose en esta música, les gusta bastante. ¿A que sí? Y ahí están con el padre, no pares. Ahí los niños no paran, ahí siguen, ya lo veis. Ahí están los del señor Pro, ya abrió los señor Pro. Acordaros que esta semana pasada estuvo cerrada. Esta estuvo cerrada la semana pasada. Yo pensaba que ya habían cerrado. Ahí le van a echar en la bebida en la boca. Le ponen un tobogán en la boca para que le caiga el líquido. El perrito con sus zapatos, que bueno, se ha puesto de moda eso de ponerle zapatitos a los perros. Eso parece, no es el único que no hemos encontrado así. ¿Saldrá una marca Nike para perritos? Posiblemente, ¿no? Es otro negocio importante. Ya que pones zapatitos a tus perros, pues el tema de marca. Y ahí están. Acaban de terminar. Bueno, vamos a parar. Casi al final del paseo. Una calle más y nos despedimos. Gracias por estar y apoyándonos día a día. Espero que os guste lo que os vamos publicando y lo que os vamos a publicar más adelante. Hasta luego. Casa Sofía, recomendable siempre. Buen lugar para vuestra comida. En la calle 24 por la Quinta. Aquí también tenemos más música en directo. Bueno, pues ya está. La gente feliz, su buen baño de playa, sus paseitos, su buena comida y lo relajado que se vive aquí. Hasta mañana, adiós Adriana, nos vemos, hasta luego.